Ahora de nuevo, damos un paso más en la física cuántica. Vamos a explicar la interpretación probabilística de la física cuántica, ecuación de Rödinger. Ya nos introducimos un poco en lo que es la mecánica cuántica. Antes de comenzar a explicar esto, se me olvidó en el vídeo anterior comentaros, el principio de incertidumbre o de indeterminación de Heisenberg suele caer en selectividad, tanto en problemas como en cuestiones o como teoría, ¿vale? Acordaros por favor y os lo estudiáis bien. Ahora vamos a ver esta parte de la física cuántica, que es la mecánica cuántica. No lo he visto en selectividad, pero como siempre es bueno que, por si os preguntan algo, sepáis por lo menos de qué va. En 1926 el físico austriaco Rödinger formuló una ecuación de onda de materia y encontró la función de onda phi que definía el movimiento, que describía el movimiento de cualquier partícula. Al igual que nosotros hemos estudiado en la física clásica la función de onda de un oscilador armónico, con qué tipo de ecuaciones se mueven los coches, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Pues Rödinger lo que quería encontrar era una ecuación de onda, una función de onda que matemáticamente pudiera describir cómo se mueve cualquier partícula. En concreto, él lo estudió considerando el electrón como una onda y llegó a establecer su función de onda. Estudió el electrón del átomo de hidrógeno. ¿Por qué lo estudió? Pues porque es el más sencillo. El átomo de hidrógeno sabéis que está formado por un protón en el núcleo del átomo y por un electrón en la corteza. Al solo tener ese electrón, pues no hay efecto de apantallamiento, es decir, no existe fuerza repulsiva entre electrones, y la única fuerza que tuvo en cuenta pues fue la fuerza electrostática atractiva entre el protón del núcleo y el electrón que está en la corteza. Al no haber tampoco neutrones, pues tampoco consideró fuerza gravitatoria. Y fue capaz de determinar la función de onda de ese electrón. En concreto, llegó a la siguiente ecuación para el electrón. La derivada parcial segunda de phi respecto de x dos veces más 8 cuadrado pi m partido de la constante de Planck al cuadrado multiplicada por e menos v función phi igual a 0. La resolución de esta ecuación permitió a Rödinger obtener la función de onda, que le permitía describir el movimiento, en concreto esta del electrón dentro del átomo, pero él buscaba la ecuación que describía en general el movimiento de cualquier partícula. Esta misma resolución nos lleva a obtener valores determinados, son los valores permitidos de la energía, es decir, Rödinger llegó a la conclusión de que los electrones del átomo tenían un nivel de energía determinado. La energía estaban cuantizadas. A esta misma conclusión fue a la que llegó Bohr, pero Bohr llegó a través de sus experimentos. Bohr introdujo los números cuánticos para explicar las líneas que se observaban en los espectros atómicos, es decir, Bohr ya explicó o dedujo de los experimentos que los niveles de energía del átomo estaban cuantizados. Para Bohr, si os acordáis, el núcleo estaba formado por protones y neutrones y a su alrededor, en diferentes niveles de energía, se localizaban los electrones del átomo. Aquellos números cuánticos que habéis estudiado en cursos anteriores de química eran N, L, M, S y son los que describía perfectamente a los electrones dentro del átomo. De hecho, en química hay un principio que se llama principio de exclusión de Pauli, que nos dice que en un átomo no puede haber dos electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. Más adelante, Max Born
propuso una interpretación que permitió unir la mecánica probabilística de Heisenberg, principios de indeterminación de Heisenberg, y la teoría ondulatoria de Rödinger, la función de onda de Rödinger. Para Born, según Born, el cuadrado de la función de onda de Rödinger coincide con la probabilidad de encontrar un electrón en un punto del espacio en un momento dado. Es decir, dejamos de hablar de órbitas electrónicas definidas y comenzamos a hablar de regiones en las que existe una elevada probabilidad de encontrar un electrón, los llamados orbitales. La probabilidad P de que un objeto se encuentre, en un sitio determinado siempre es positiva y varía entre 0 y 1. 0 sería la certeza de la no existencia, de la ausencia, y 1 sería la certeza de la existencia. Y el término phi cuadrado es el que consideramos, conocido como densidad de probabilidad aplicada al electrón, la vamos a llamar densidad electrónica, es decir, la probabilidad de que haya un electrón en una zona determinada. A partir de ahí ya se dejó de hablar de órbitas y empezamos a hablar de orbitales. Hablamos ya de zonas de alta probabilidad de encontrarse en ellas un electrón, y de ahí los orbitales que estudiabais en cursos anteriores en la asignatura de química. En concreto se dibuja, este es el orbital para un orbital 1s, de esta forma se dibuja donde la zona de probabilidad alta de encontrarse este electrón, el resto de zonas es de probabilidad baja, no de que no exista. Esta zona sería probabilidad baja, esta zona probabilidad alta. A partir de aquí, pues ya todos los átomos empezaron a estudiarse de esta manera. Se puede decir que Rödinger fue el padre, es el padre de la mecánica cuántica. Toda la mecánica cuántica está basada en estadística, en probabilidad de que ocurra algo o probabilidad de que no ocurra. En concreto, os pongo ya para terminar este apartado un ejemplo para que podáis ver la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. Si hay una persona delante de un muro, aquí tenemos el muro, y hay una persona que se encuentra en esta zona, el muro es más alto que la persona, y nos preguntan, ¿es capaz la persona de atravesar el muro? Nosotros diremos, no es capaz. ¿Vale? La física clásica, nuestra experiencia, nuestra lógica nos dice que esa persona no será capaz de atravesar el muro. No hablamos de saltar, de atravesar, de si continúa andando, es capaz de atravesarlo. Nos vamos a la parte del electrón, de la física cuántica. Ya sabéis que cuando aparecen las partículas subatómicas, los entes cuánticos, empiezan a ocurrir cosas que no explica la física clásica. Si tenemos este mismo muro, por aquí tenemos una zona que tenemos una barrera, en física cuántica se habla de barrera de potencial, vamos a suponer que son muros, y aquí tenemos un electrón. Pues de la misma manera que hemos deducido que, de acuerdo con la física clásica, el electrón no va a atravesar estos muros, ¿vale? Pues la física cuántica, la diferencia de la física cuántica a la física clásica es que no habla del electrón como partícula. Vamos a hablar del electrón como onda. Sabéis que para longitudes, para tamaños muy pequeños, podemos hablar de onda de materia. En concreto, imaginaros que la onda de materia de este electrón sea de esta forma. Es decir, hay una zona en el espacio cuya probabilidad de que el electrón se encuentre en ella es determinada. A lo mejor en esta zona es en esta zona es del 80%,
pero en esta zona es del 20%, de manera que el electrón sí es capaz de estar aquí o de encontrarse aquí. Es decir, de atravesar ese muro de alguna de las maneras. Pone aquí, un electrón puede superar una barrera o un muro de energía potencial sin remontarla, debido a que la onda material asociada se extiende en parte hasta el otro extremo del muro y hay una probabilidad aceptable de encontrar al electrón al otro lado. A este efecto se le llama, a este fenómeno se le llama efecto túnel. Es el fenómeno que se utiliza ahora para los supercomputadores de los que se habla, los computadores cuánticos. La física cuántica ahora también explica muchos fenómenos incluso que ocurren en la naturaleza, la fotosíntesis, etcétera, etcétera. ¿Vale? En lo que, es decir, lo que en física clásica podríamos decir que es imposible y podríamos incluso asegurar que no va a ocurrir, en la física, cuando hablamos de física cuántica, nunca vamos a decir hay una probabilidad muy baja y por consiguiente no ocurrirá. Es decir, en física, cuando se habla de física cuántica, decimos aunque hay una probabilidad de 0,00001%, no solo hay probabilidad de que ocurra, sino que además seguramente ocurra. ¿Vale? Pues esto es todo por ahora.